Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola estrategas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los ingresos por apuestas y sorteos. Aquí obviamente vamos a analizar un poquito desde el punto de vista fiscal de las personas físicas y de las personas morales, qué sucede con uno y con otro. Las personas físicas como tal tienen un capítulo en la ley del ISR que habla precisamente de este tipo de ingresos. Y nos dice que este tipo de ingresos o los que van a entrar en este capítulo van a ser los ingresos por rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos. Entonces aquí luego lo que hace la ley en los siguientes artículos es que como que nos divide. Por un lado pone rifas, sorteos, concursos. O sea, como digamos aquí si compras un boleto y digamos que no depende tanto de ti, sino que es como, pues sí, como una rifa, ¿verdad? Que te compras el boleto. Y del otro lado nos pone los juegos con apuestas. Que esos pues sabemos que pueden ser varios, ¿no? Puede ser juegos con cartas, puede ser la ruleta, puede ser apuestas deportivas. Entonces como que sí los divide unos y otros. Entonces vamos a ver qué nos dice de unos y de otros. Primero que nada debemos saber que siempre que estemos hablando de esta parte de los apuestas y sorteos son obviamente autorizados legalmente, ¿verdad? No se pueden hacer rifas ni sorteos ni apuestas de manera ilegal. Entonces pues la ley también es muy clara y dice autorizados legalmente. Ahora, del tema de premios, loterías, rifas, sorteos y concursos. En esa parte donde decíamos que es como de un boletito que yo compro y que me voy a ganar un premio, ahí lo que nos van a cobrar de ISR sobre el premio que yo me llegara a ganar es el 1% del premio. Es decir, si yo me gano 100 mil pesos, pues en teoría sería el 1%. Sin embargo, aquí lo que nos dice la ley es que ese 1% va a ser siempre y cuando el estado donde se cobre, o sea, la entidad federativa donde se cobre ese premio, no tenga un impuesto que sea más del 6% de gravamen pues sobre esa apuesta, porque debemos saber que los estados de México también tienen impuestos estatales precisamente a las apuestas, ¿no? Entonces te dice, si el estado donde cobraste el premio tiene un impuesto menor al 6% o incluso ni siquiera tiene un impuesto, entonces yo como federación te voy a cobrar el 1% sobre el premio que ganaste, ¿sale? Si el estado cobra más del 6% de impuesto y o sea, si tiene impuesto y cobra más del 6%, en ese caso yo federación te voy a cobrar el 21% del impuesto, ¿sale? Entonces vemos pues aquí que dependerá del estado donde cobremos, pues dependerá cuánto vamos a pagar también en el ISR federal, porque el ISR, digamos a nivel federal, va a ser del 1, decíamos, si el impuesto que me cobran en el estado es menor al 6%. Y será el 21, o sea, muchísimo más del 21, si en el estado me cobran más del 6%. Ahora, aquí hicimos la investigación. En el estado de Zacatecas tenemos un impuesto estatal que es del 1.5%. Entonces, en este caso, si el premio, lotería o rifa se hiciera en el estado de Zacatecas, pues ahí sí aplicaríamos el 1% federal, porque el estado sí tiene un impuesto estatal, pero es el 1.5%. Entonces, si caemos dentro de este supuesto, entonces nos cobrarían el 1 federal y el 1.5 estatal. Aquí es importante, habrá que leer la legislación de cada estado, pero por ejemplo, en Zacatecas nos habla que son las apuestas. Dice que se registren en el estado independientemente que no se lleven a cabo ahí o que el organizador no esté ahí dentro del estado. Pues entonces sí hay que revisar la legislación local de cada estado para ver cómo se calcula ese impuesto, si tiene impuesto, si no tiene, cuál es la tasa y todo eso, ¿sale? Pero bueno. De manera general, pues, si son premios, rifas, sorteos, concursos, es el 1% sobre el premio, pero dependerá, pues, el 1 o el 21, ¿verdad? Dependerá si el estado grava o no grava esa misma ganancia, ¿sale? Y luego, del otro lado, tenemos a las apuestas, que decíamos que las apuestas pues, son un poquito más amplias, ¿no? Decíamos que tenemos juegos con cartas, la ruleta, apuestas deportivas. Entonces, también nos habla la ley que este tipo de apuestas y también nos dice que se hagan en territorio nacional, esa es la parte importante. Entonces, aquí sí también vamos a ver que existen varias ambigüedades, porque veremos, o muchas veces me ha tocado que me consulten en el tema de que, oye, pues estoy apostando, pero el casino no es mexicano, el casino no sé dónde esté, normalmente lo ponen en islas ahí que sabrá Dios dónde queden. Entonces, ¿de qué dependerá? ¿De dónde estoy yo? ¿De dónde es el casino? Entonces, aquí lo que nos dice la ley tal cual dice es organizados en territorio nacional para que apliquen esta legislación. Pues entonces, si la juego con apuesta fue organizado en territorio nacional,
decir, pues entendería que es un casino mexicano. Entonces, en ese caso, sí aplicará esto que vamos a comentar ahorita. Si fuera un casino extranjero, pues en teoría no aplicaría estas reglas que vamos a platicar ahorita, porque aunque sea una apuesta, no está organizada en territorio nacional, ¿vale? Entonces, para las apuestas organizadas en territorio nacional, el impuesto que nos van a cobrar es el 1% sobre el valor de la cantidad a distribuir entre todos los boletos premiados. Así dice tal cual. Entonces creo yo que aquí sí está un poquito o mucho complejo, porque digo, para empezar, yo no sé si los casinos sepan o en qué momento sepan cuánto es ese valor que van a distribuir en total. No se supone que lo van a saber pues hasta que distribuyan y vean cuánto fue lo que, pues en su caso, el casino perdió, ¿verdad? Porque si ganan a alguien, pues el casino pierde. Pero entonces lo que nos cobrarían es el 1% sobre el valor de la cantidad a distribuir entre todos los boletos que resulten premiados, lo cual, insisto, se vuelve un tanto complejo porque pues, estamos hablando aquí otra vez, nos habla de boletos, pero normalmente a veces en juegos con apuestas no hay boletos. Si estoy jugando, por ejemplo, blackjack o estoy jugando póker, pues ahí no hay boletos como tal, o sea, ahí es, digamos, un premio. Entonces, pues aquí es donde ya se empieza a tornar un poquito complejo el cómo se va a distribuir, o incluso en el caso de, por ejemplo, las apuestas deportivas, pues también como tal no hay bueno, sí podemos decir que hay un boleto porque obviamente es lo que tú apuestas a lo que le vas a apostar, ¿no? Que si ganan, que si pierden, que si más 2 goles, menos 2 goles, todo eso. Entonces, pero bueno, eso ahora sí que es trabajo del casino, ver cómo te va a calcular ese impuesto, porque aquí la parte que sigue, la parte interesante, es que la persona obligada a hacer los pagos o los cobros de impuestos es la persona que hace los pagos, es decir, el casino. El casino es el obligado a hacer la retención de los impuestos que está pagando, de los premios que está pagando. Entonces, de hecho dice la propia ley que cuando hagas estos pagos serán vía retención, es decir, te tiene que dar tu premio, pero antes de darte tu premio te va a quitar la partecita del impuesto que te correspondería. Entonces, insisto, es trabajo del casino revisar cuánto fue lo que va a distribuir, dividirlo entre los boletos premiados y quitarte a ti esa parte que te corresponda, ¿no? Porque en teoría si va a repartir 1 millón de pesos tendría que quitar el 1%, que serían 100,000 pesos. Entonces esos 100,000 pesos los tendría que dividir entre todos para ver a cuánto le toca a cada uno su retención. Digo, sí es un poquito medio complejo para el tema del casino, pero bueno, pues es parte de lo que les corresponde a ellos, ¿no? Entonces, decíamos pues que también habla del 1% sobre el premio. Básicamente sería que aquí no es tanto sobre el premio, porque como decíamos, que si es sobre el valor de lo que van a distribuir, lo que el casino va a distribuir en ese pago, pues habría que ver cuánto ganó el otro, cuánto gané yo, y pues tiene que hacer como medio una parte proporcional lo que me corresponda, ¿no? Pero bueno, pues ya eso será problema del casino. Entonces, el casino, si me hace este pago, me tiene que hacer una retención. Ahora, ¿qué sucedería si no me hacen una retención? Pues sucede exactamente lo mismo que con, por ejemplo, cuando yo tengo un trabajo y soy asalariado, pues el patrón es el obligado a retenerme. Pero ¿qué pasa si no me retiene? Pues no quiere decir que por eso ya no existe el gravamen. Ahora sí que si no me retiene, pues es problema de él, que él tendrá sus consecuencias. El casino en su caso también tendrá una consecuencia por no hacer la retención, pero de ninguna manera se entenderá que yo ya me libré del impuesto porque no me lo quitaron. No, obviamente que no. Se me pasará a mí la obligación de hacer ese pago del impuesto. O sea, es así de sencillo, porque si no me lo retuvo quien tenía que retenérmelo, pues en teoría el impuesto no se ha pagado y tendría que liquidarlo yo, ¿sale? Entonces, en el caso de las dos tipos de, decíamos, apuestas, o en el caso de los concursos, se tiene que, dice la propia ley, que se pudiera considerar que este 1% es un pago definitivo de ese monto. Recordemos que normalmente las personas físicas tenemos que juntar todos nuestros ingresos que tenemos, sueldos, arrendamientos, actividad empresarial, todos los juntamos y luego hacemos un cálculo global de todos. Sin embargo, existen ciertos ingresos que no se juntan con estos, como cuáles son. Pues un ejemplo puede ser los que son de bolsa de valores, porque esos tienen una tasa del 10% y se van por aparte. Si tengo ingresos de reciclo, persona física, también se calculan por aparte. Entonces, en este caso, estos también dice que se pudieran calcular por aparte porque se les aplicaría únicamente ese impuesto del 1%, que prácticamente no es nada, ¿no? Entonces, sí me dice que ese impuesto se puede considerar como que es un impuesto definitivo, o sea, que ese dinero ya pagó impuestos, pero me dice que siempre y cuando presente mi declaración del artículo 90. El artículo 90, si recordamos, habla de la obligación de presentar una declaración cuando yo obtengo préstamos, donativos o premios mayores a 600,000 pesos.
Entonces aquí nos dice la obligación es, si tú entre premios, préstamos y donativos recibiste más de 600,000 pesos en un año, estás obligado a declararlos. Pues si no, no estás obligado, si quieres los declaras o no. Pero entonces, en el caso que yo recibiera un premio, digo, no que esté obligado, pero si quiero que se considere como este pago definitivo, debo de presentar forzosamente esa declaración, aunque no me pase del umbral de los 600,000 pesos. Es decir, si yo me gané 80,000 pesos en el casino, pues entonces yo deberé declarar ese ingreso como un dato informativo para efecto de que sí me valgan ese 1% ya pagado como un pago definitivo. Entonces esos 80,000 pesos ya pagaron su impuesto y ya no lo sumaría yo con mis sueldos, con todos otros tipos de ingresos, ¿sale? Entonces sí es muy importante que hagamos esta declaración, pues porque tenemos una gran ventaja, que es que nos estén cobrando el 1%, pues entonces sí presenta la declaración independientemente que no llegues a los 600,000 pesos, ¿no? Sin embargo, si no se llegara a presentar esta declaración, si sabes que se me olvidó, no la hice, lo que haya sido, entonces sí me dice que esos ingresos los sumaré con los demás. Es decir, se me van a sumar con salarios, con actividad empresarial, con enajenación, con arrendamiento, con todos. Entonces, pues ahí sí voy a tener un problema porque como se me suman, para empezar, la base de impuestos se me va a hacer más grande y segundo, pues obviamente ya no voy a pagar el 1%, voy a pagar, no sé, el 15, 20, 30, 35%, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que sí hagamos esta declaración si recibimos este tipo de ingresos para efecto de que sí se considere ese 1% como un impuesto pagado, ¿sale? Entonces, de manera general, esas son las particularidades. Ahora, yo lo que veo también son ciertas cositas o temas que se van a quedar ahí como medio ambiguos, que pues la realidad ya tendríamos que ver cada caso en particular, ¿no? El primero es qué sucede si quien está apostando es una persona moral. Si es una persona física, como cuando existe un capítulo exprofeso para el tipo de ingreso, pues yo me tengo que ir a ese capítulo y cada capítulo tiene sus reglas que son las que les acabo de comentar ahorita. Pero si no existe un capítulo exprofeso para eso, pues yo puedo tomar ciertas, digamos, interpretaciones diferentes de la ley, ¿no? Entonces, en el caso de personas morales, recordemos que en personas morales no hay como que capítulos por ingresos, sino más bien hay un régimen para todo, o sea, para todos los ingresos. Entonces, dependiendo si es régimen general o régimen de simplificado de confianza, la persona moral, obviamente, los ingresos que obtuviera por un caso de alguna apuesta, o sea, que dediquen, pensemos que es una empresa que se dedica a hacer apuestas, o sea, que ese es su fin, hacer apuestas y ganar dinero de ahí, ¿no? Entonces, pues los ingresos obviamente serían las ganancias que tiene. Aquí el problema o la cuestión creo yo que estaría importante de ver y estaría a cuestión de análisis y de interpretación es el tema de las pérdidas. Porque sabemos que no en todas se gana, ¿verdad? Bueno, fuera que siempre ganáramos en las apuestas. Pero ¿qué sucede si yo pierdo? ¿Tendría derecho a deducir esa pérdida? ¿Por qué? Pues porque en teoría sería un gasto estrictamente indispensable. Pues sí, porque no que necesite perder para ganar, ¿verdad? Pero es parte de. Sin embargo, pues no tengo todas los otros requisitos para poder hacer deducible en los gastos como en cualquier empresa. Precisamente iniciando con el tema del CFDI, yo no voy a tener un CFDI por la pérdida, ¿no? Entonces habrá quien diga, no, pues es que así es como el ecosistema, pues ahí no va a existir un CFDI por la pérdida. Pues no, efectivamente, pero recordemos que cuando existe algo así, o sea, cuando hay un ecosistema, digamos, muy cerrado, muy detallado, pues existen reglas específicas, como el caso de la bolsa de valores. Sabemos que en la bolsa de valores no me van a dar factura por las compras y ventas que haga yo de las acciones, me darán a lo mejor un CFDI por las comisiones que me cobran, ¿no? Pero como tal, por la venta y compra de acciones, no me dan un CFDI, pero porque así está regulado el mercado, ¿no? Pero como existe una regulación específica para ese tipo de ingresos, pues sabe el fisco que nunca va a haber un CFDI y no me lo va a pedir. Sin embargo, aquí no existe esa regulación específica. Entonces, pues si yo quisiera hacer esa pérdida como una deducción, pues sí creo que voy a tener un poquito de problemitas o sí va a estar medio complejo para demostrar que efectivamente probablemente sí digamos que sí sea estrictamente indispensable, pero los otros requisitos no los cumplo. El de que tener un CFDI, ese básicamente sería el que no voy a cumplir. Entonces creo yo que ahí va a estar interesante el debate, cómo sería la interpretación, ¿no? Y el mismo caso en las personas físicas, porque recordemos que pues, no siempre se gana, o sea, tú vas apostando, a veces ganas, a veces pierdes. Aquí la cosa es que salir con más ganancias que pérdidas, ¿no? Esa es la idea de este tipo de juegos. Sin embargo, pues aquí yo les dejo una reflexión. Pensemos, los que se dediquen al tema de apuestas, hay un término que se llama bank, que es como el dinero con el que inicias, ¿no? Como tu banco, pues, o sea, tu dinero que tienes tú para apostar y de ahí vas iniciando, apostando y vas ganando y perdiendo y al final, pues, ver cuánto quedó tu bank, ¿no? Entonces pensemos que una persona empieza con un bank con una cantidad de 200,000 pesos, ¿no? Vamos a pensar que apuesta en deportivo, pues, en el fútbol. Entonces, pensemos esta persona, 200,000 pesos, agarra 100,000 pesos y los apuesta a un equipo, ¿no? Al que sea. Apuesta los 100,000 pesos y los pierde. Entonces ya
perdió 100,000 pesos. Entonces en su bank, en su monto, le quedan 100,000 pesos nada más, ¿sale? Y luego se espera a otro juego. En el siguiente juego apuesta los otros 100,000 que le quedaban, ya no le quedó nada en el bank, apuesta otros 100,000 pesos y resulta que en ese sí ganó y ganó 150,000 pesos más. Es decir, ganó sus 100 más el premio fue de 150,000 pesos. Entonces, pues ahora en su cuenta bancaria o en su cuenta ahí de bank tiene 250,000 pesos. ¿Verdad? Inició con 200, perdió 100 y luego los otros 100 pues, ganó y ahora tiene 250,000 pesos. Entonces, si supongamos que se termina ya no quiere dedicarse a esto, ¿sobre cuánto pagará el impuesto? Pues pensaríamos que sobre 50,000 pesos, que realmente fue su ganancia, ¿no? Porque él inició con 200, terminó con 250, su ganancia fue de 50,000 pesos. Pues sí y no. ¿Por qué? Pues porque otra vez el ingreso o lo que nos está cobrando, lo que nos dice este capítulo es que el impuesto se paga sobre los ingresos obtenidos, no sobre la ganancia, por así llamarlo, ¿sale? Entonces, si me fuera yo textualmente, y pues es como debe estar interpretada la ley de manera literal, yo tendría que pagar el impuesto sobre 150,000 pesos que fue el ingreso o el premio que yo obtuve. Oye, pero perdí 100,000 pesos antes. Sí, pero esos 100,000 pesos en ningún momento la ley me permite deducir, nunca me dice que tendré derecho a deducir las pérdidas que llegara a tener. No me lo dice. Entonces, pues yo no puedo inventarme cosas. Y aquí tampoco pudiera meter el tema del estrictamente indispensable, porque en el caso de personas físicas sí existe un capítulo exprofeso que regula cómo son este tipo de ingresos. Y jamás me habla de deducciones. Entonces yo debo de atender. O sea, yo no puedo decir, no, es que soy actividad empresarial de apuestas. No, o sea, hay un capítulo exprofeso. Yo me debo de abocar a ese capítulo y en ese capítulo, francamente, no me dice nunca que yo tengo derecho a deducir las pérdidas. Entonces, en este caso, pues decíamos el ingreso. Bueno, creo yo que la interpretación correcta sería que se debería de pagar el impuesto sobre los 150,000 pesos que fue el ingreso o el premio que se obtuvo. No únicamente sobre 50,000, porque ya estaríamos neteando o estaríamos aplicando una pérdida de manera indebida, porque insisto, la ley no me permite eso, ¿sale? Entonces, bueno, hay que analizar cada caso en particular, véanlo, valórenlo, piénsenlo, y creo yo que también, pues obviamente este tema da para mucho más, porque existen muchísimas casas de apuestas que son apuestas en el extranjero. Entonces, ¿dónde acomodaríamos esos ingresos, no? ¿Dónde los meteríamos? En el caso ya no podrían ser por apuestas, porque ahí claramente dice organizadas en territorio nacional. Entonces, con eso cierra la puerta a cualquier tipo de apuesta o de ingreso en el extranjero. Entonces, obviamente que deben de pagar un impuesto en México, lo deben de pagar, pero habría que ver dónde lo acomodaríamos. Digo, habría que ver si vamos a meterlo en demás ingresos o dónde lo meteríamos, ¿no? Pero bueno, eso será para un capítulo siguiente, ¿sale? Entonces, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero haya quedado un poquito más claro. Ya saben que si tienen alguna duda o pregunta, pues con mucho gusto estamos para atenderles. Y pues también recuerden que quien domina la ley, domina el juego. Que pasen todos un muy buen día.